Seguimos aquí en Paradigma Radio y como no podía ser de otra forma, pues hoy 25N queremos tener un recuerdo a todas las víctimas y después cuando acabemos el programa nos uniremos a la manifestación si podemos. Pero sí, en capitulares yo creo que podremos estar acompañando a las compañeras de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Y ahora Enrique va a leer un artículo de APDH. APDH. Sí. Mirad, es que nos ha parecido, bueno, lo de rendir un tributo, si cabe ya casi que no es necesario porque sabéis sobradamente la vocación de esta emisora y de la gente que colaboramos en hacer de este un espacio plural y cercano. Los vínculos que tenemos y el convencimiento de que cada día hay que hacer un poquito más por evidenciar lo que es palmario cuando te encuentras a situaciones tan tristes y lamentables como que una mujer, por el hecho de serlo, sea considerada menos que otra persona que no es mujer, o sea, un hombre. Eso tiene que acabar, eso ya sabemos todos. O todos los que nos oís sabéis de nuestro compromiso como asociación y como emisora. Pero nos parecía especialmente importante amplificar el posicionamiento que APDH, la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, le hemos publicado en el digital de Paradigma una declaración que nos parece especialmente clara, por si alguien todavía conserva algún halo de duda al respecto. Entonces, si os parece, os vamos a leer literalmente el posicionamiento de APDH al que nos sumamos, refrendando punto por punto, coma por coma, cada uno de sus renglones y de sus párrafos. Con motivo de la celebración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el área de feminismos de APDH ha advertido que la nueva normalidad ha traído un retroceso en los derechos y condiciones de vida de las mujeres, especialmente de los sectores más vulnerables, en forma de una mayor precariedad, empobrecimiento, injusticia y desigualdad, que no hace sino incrementar las violencias de siempre contra las mujeres y que se ha puesto de manifiesto con toda su crudeza como consecuencia de la pandemia. El retroceso, denuncia APDH, viene de la mano de la paralización y el recorte de derechos, de servicios, de recursos y libertades que en aras del miedo han llevado a cabo las políticas neoliberales desarrolladas, que priman los servicios privados, concertados o externalizados, como gusta llamarse últimamente, frente a los públicos y de calidad. El temor, en nombre del coronavirus, ha sido durante este tiempo el hilo conductor de los discursos que justifican la pérdida de derechos y la precarización a la que estamos sometidos. La violencia contra la mujer, apunta la organización, tienen su cara más agresiva en los asesinatos de mujeres, pero también en las agresiones, en las vejaciones y violaciones. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en lo que va de año se han producido 37 asesinatos. 37 mujeres muertas. Con casos especialmente graves como el de María Isabel, en San Roque, o el de Carla, mujer transexual, que tras una agresión grave, o el de Samuel, de A Coruña, asesinado por un grupo de jóvenes al grito de maricón. A juicio de APDH, la pandemia ha puesto de manifiesto un sistema injusto, desigual y peligroso, en el que unas vidas importan menos que otras. Una realidad que se observa, afirma, en el caso de las trabajadoras del hogar y de las cuidadoras, que aun reconociendo las esenciales durante la pandemia, ¡oh, qué gran trabajo! ¡Oh, qué necesidad más grande tenemos! ¡Oh, qué gente más buena! Pues seguimos ignorándola y seguimos ignorando sus derechos,
trabajando sin contrato, sin derecho a enfermar, ni al subsidio de desempleo u otras ayudas sociales. Destaca también la situación absolutamente intolerable de las trabajadoras transfronterizas de Ceuta. Qué lejos está Ceuta, ¿verdad? Sin derechos sociales, políticos ni laborales. Lo de las jornaleras marroquíes de la fresa en Huelva. Huelva tampoco está cerca. Trabajando sin ninguna protección y viviendo hacinadas en chabolas. Las de las Kelly, aquellas camareras de piso, que siguen cobrando sueldos de esclavitud. Las de las mujeres presas, sometidas a peores condiciones que los hombres, por cierto. La pérdida de derechos también ocurre con las trabajadoras sexuales, más aún ahora que el gobierno quiere legislar sobre ellas sin escucharlas, sin tener en cuenta sus demandas, lo que propicia que se las intente silenciar, negándoles el derecho a la palabra, la escucha, la sororidad y la libertad de expresión. Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que es imprescindible tomar una postura pro derechos, porque los años de trabajo nos demuestran que la violencia no se soluciona ni con represión, ni con una justicia y leyes cada vez más punitivas, como pretende este gobierno y algunos sectores del feminismo. La asociación critica que la nueva normalidad, y lo de nueva normalidad queda entrecomillado, esconde una mayor precariedad y pérdida de derechos de los sectores más vulnerables como las mujeres, mayores, migrantes, personas con diversidad funcional, entre otras. Todas estas violencias se asientan en el sistema capitalista, patriarcal y heterosexista de nuestra sociedad, que dice qué vidas deben ser vividas y cuáles no. Sentencia el colectivo. En opinión del mismo, urge un sistema laboral justo, que recoja las demandas de las trabajadoras domésticas, de las transfronterizas, de las trabajadoras sexuales, de las Kelly y de todos los sectores que se encuentren con mujeres precarizadas, racializadas y, por tanto, en muchas ocasiones, víctimas de violencia institucional. Urge, pues, una justicia que juzgue el delito y no a la persona, que ponga la vida en el centro. Una justicia reparadora que requiere sensibilización y muchos más programas educativos. La asociación reclama una cultura inclusiva, en la que no se privilegien a unos frente a otras, que se haga realidad el principio de salud universal y unas instituciones que en sus decisiones políticas pongan la vida y los cuidados en el centro, favoreciendo un modelo de país que incluya a todas las personas y que garantice los servicios básicos. Volver la espalda a las mujeres en estas situaciones es otra expresión de violencia, una violencia institucionalizada, concluye. Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía os anima a que si no habéis ido todavía, tenéis tiempo de pegar un salto, poneros algo que os caliente y os vengáis al recorrido por las calles de Córdoba, en la manifestación que salió escaso hace 10 minutos de la zona de Cruz Roja, allí en el Paseo de la Victoria, y que concluirá su recorrido por las calles de la ciudad en la calle Capitulares frente al edificio del Ayuntamiento, la expresión de la ciudadanía en Córdoba, de la democracia en Córdoba. Este es el texto que creo que no tiene desperdicio. Yo no sé cómo lo ves tú, Inés. Pues la verdad es que, bueno, PDH no es genial porque recoge un poco esas mujeres que trabajan en precario y todos los sectores, y todas las mujeres que trabajan en precario, y todos los sectores, 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 y
y creo que de algún modo recoge lo que están pasando, lo que están viviendo las mujeres víctimas de violencia de género, pero además víctimas también de un empleo en precario, y que las instituciones, las administraciones no hagan nada para mejorar la vida, ¿no?, de estas mujeres. Hay un caso, hay una situación, yo creo que es una situación especialmente compleja por la que estamos pasando de puntillas. Y es lo de la nueva normalidad. Pero, ¿qué puñeta es la nueva normalidad? ¿Qué quiere decir, abro comillas, nueva normalidad y cierro comillas? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Pues ¿quién está...? lo de la nueva normalidad era, después del confinamiento, volvemos a la normalidad. Pero es que no hemos vuelto a la normalidad, hemos vuelto a peor que la normalidad. Porque primero el confinamiento ha supuesto que para las víctimas vivan un infierno y sea más difícil salir, ¿no?, de ahí cuando vivimos el confinamiento. Una persona víctima de violencia de género, con la víctima viviendo sin poder salir de casa, eso debe ser tremendo, ¿no? Y sobre todo porque además es que estamos hablando de que una nueva normalidad para alguien que ya era vulnerable antes de la anterior normalidad, quiere decir que de normalidad Que ahora es más vulnerable todavía. lo que está es generando un estigma. Es como si estabas en un hoyo, pero tú no te preocupes que del hoyo no vas a salir, ¿no? Sí, Que sí, te vamos sí. a meter 10 metros más para abajo. Exacto. Y eso, ¿quién analiza eso? ¿Y quién pone y quién repara eso? ¿Y cuándo se repara eso? Y a esa gente, porque digo yo que la caña que habrá que echarle a esa gente, habrá que prepararla con 10 metros más de cuerda, ¿no? Y luego también, Enrique, pasa una cosa: durante el confinamiento y después del confinamiento hubo muchos trabajos que realizaban mujeres que no eran a través de un contrato laboral, sino que eran, pues, no sé, vender calcetines por las puertas, fregar escaleras por horas. Eso se dejó de hacer, con lo cual había menos ingresos, más precariedad y más vulnerables, ¿no? Y el miedo, además, qué malo es el miedo de administrar cuando el miedo te atraviesa de arriba abajo y de un lado a otro, ¿no? Cuando el miedo al coronavirus, que yo no lo discuto, ¿no? Es legítimo sentir temor ante una situación incontrolable o incontrolada, es legítimo sentir miedo, pero que nos han atenazado con el miedo y en base al miedo nos han argumentado que había que tragar, y ahí han hecho caja mucho sinvergüenza, ¿no? Mucho ladrón, mucho pillo, mucho canalla, que a base de seguir explotando a los mismos, pues... Y luego, otra cosa es, Enrique, todo lo que es el trabajo de cuidados, el trabajo esencial, lo hacen las mujeres, mayoritariamente. No sé, pues desde el trabajo sanitario, el sociosanitario de ayuda a domicilio, en la residencia. Eso ha sido muy duro, muy duro. Y en la pandemia se le habrá reconocido a las charcuteras, a las panaderas, a las limpiadoras: sois magníficas, lo vuestro es la caña. Pero zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno a lo suyo, ¿no? Es lamentable, sí. Esos son gestos que deberíamos de hacernoslo mirar, Sí. Y ya no solamente a los gobiernos, sino tú a ti misma todas. y yo a mí mismo, ¿no? Sí. Que probablemente encontraríamos retazos de ese profundo egoísmo de sálvese el que pueda. Claro, ¿no? y cuando la mujer tiene menos recursos, tiene menos posibilidad de escapar. Cuando una mujer no tiene recursos, no puede escapar. Entonces, todavía más complicado, porque la violencia está en casa y duerme al lado tuyo, ¿no? O sea, que es muy fuerte. Eso es el miedo que hablaba, el miedo a, no sé, y querer salir corriendo y no poder, ¿no? Y que no se nos olvide, ¿eh? Por eso, afortunadamente, la plataforma, aquí estuvo la abogada de la plataforma, Gloria,
que hay formas y posibilidades de salir de eso, ¿no? Sí. Y la plataforma tiene la abogada, tiene psicóloga y puede apoyar a esas mujeres una vez denuncien, ¿no? Y que no están solas. 37 faltan porque no han tenido la capacidad o la soltura o el reflejo o la oportunidad de pedir auxilio a gente como las que están en la plataforma. Exacto. O en tantos colectivos. Eso es. 37 mujeres 37 asesinadas oficiales. 42, pero ¿no? A mí ya me valen con una, ya valdría, ¿no? Pero 37, 42, grosería más grande que esa, no puede haber para gente que nos decimos civilizados. Así es que apuntémoslo, tengámoslo presente y hagamos lo posible, por lo menos, porque por nuestra parte no haya el gesto de denuncia y que estamos aquí apoyando y que estamos aquí cercanos a quien pueda necesitar la ayuda de los demás.